Mis amados hermanos, por favor disculpen la pequeña demora. Ya estamos aquí con el culto de oración y estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth. Y queremos darles la más cordial bienvenida en esta noche. Vamos a continuar con el estudio bíblico que iniciamos antes de que empezaran las celebraciones de la Navidad, que es el tema el maravilloso plan de Dios. Y como ustedes recordarán, pues empezamos desde Génesis, el capítulo 1, que nos habla de la creación de todo el universo, la creación de este mundo donde vivimos y también la creación más especial de Dios, que fue el hombre y la mujer. Y vimos cómo ellos se gozaron allá en el jardín del Edén, que fue el lugar que Dios preparó para que ellos pudieran gozarse, para que ellos pudieran vivir allí. Y cómo después se rebelaron contra Dios cuando vino la prueba de su fidelidad. Ellos fallaron y ellos pecaron. Y pues con el pecado vino la muerte y hubo muchas consecuencias que tratamos ya en estudios pasados con mucho detalle. Y hermanos, así vimos que pues terminó ese tiempo tan hermoso del jardín del Edén. Pero Dios tuvo misericordia del hombre y en lugar de matar al hombre y a su esposa, pues buscó un animalito que muriera en lugar de Adán y Eva. Y con la piel de ese animalito les hizo vestiduras al hombre y a su esposa, dándoles así una nueva oportunidad. Sin embargo, como vimos, pues el Señor los tuvo que sacar del jardín del Edén y ya no pudieron disfrutar de ese compañerismo que tenían con Dios, que podían platicar con Él, que podían caminar con Él todos los días y estar pues en un ambiente perfecto de santidad. El Señor así los sacó del jardín del Edén, puso un ángel con una espada encendida que cuidara el camino al árbol de la vida. Porque dijo Dios, no, dice que no tome ahora el hombre del árbol de la vida y viva para siempre. Porque Dios no quería que el hombre y su mujer vivieran eternamente en el pecado. Él puso una solución. Y ese sustituto que fue el animalito, pues era una manera de anunciar que un día iba a venir un sustituto perfecto para morir por nuestros pecados, que como sabemos fue nuestro Señor Jesucristo, y fue lo que estuvimos celebrando en todo el tiempo de Navidad, el nacimiento de nuestro Redentor. Pero hoy vamos a continuar con nuestra lección número 3 sobre el maravilloso plan de Dios. El plan original de Dios era gozarse eternamente en esta tierra con Adán y toda su descendencia, es decir, con nosotros. Por eso, cuando Adán pecó, Dios se entristeció en gran manera, ya que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Hermanos, con el pecado vino la muerte. Y yo creo que en estos días esas palabras pues son muy pertinentes, porque hemos visto morir tanta gente en el mundo con esta pandemia que hay. Y antes pues solamente oíamos números de cuántos habían contagiado, cuántos habían muerto cada día. Para nosotros eran solamente números, estadísticas de cuánta gente. Pero hoy día se ha convertido ya en una realidad de nuestro entorno. Porque ahora ya no nomás son números, son nombres de personas que conocemos, de personas que estimamos, de personas que han convivido con nosotros.
Y ahora ya esas muertes tienen un nombre, tienen un apellido, una familia. Y qué triste es ver morir a tantas personas. Pero, hermanos, todo eso, de acuerdo a la palabra de Dios, pues es consecuencia del pecado. Fíjense lo que dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Realmente el pecado de Adán no solo afectó a Adán, mis hermanos, pero también a todos nosotros, sus descendientes. Ahora déjenme preguntarles, de acuerdo a este versículo que acabo de leer, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Lo voy a volver a leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué morimos, hermanos? Porque todos hemos pecado. Porque todos somos pecadores. Esa es la respuesta a esta pregunta. En Génesis 5, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora este versículo es de suma importancia, porque dice que el hombre, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero los hijos de Adán, ¿a imagen de quién nacieron? Según estos versículos, a imagen de Adán. Esto significa que el pecado es parte de nuestra naturaleza. O sea, ya nacemos con el pecado porque ya nacimos a la imagen de Adán. Y por cierto, seguimos teniendo la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios, y aunque esa imagen está desfigurada por el pecado, todavía es la imagen de Dios. Ya no es una imagen perfecta porque ya tiene el pecado, pero tenemos la imagen de Dios, y eso lo podemos ver claramente porque el hombre es superior a todos los demás seres vivos. Y la imagen y semejanza de Dios no significa que Dios tiene un cuerpo como nosotros, que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene manos, pies. No, no se refiere a una imagen física, sino a una imagen espiritual. Nosotros, igual que Dios, podemos crear también cosas. Igual que Dios, podemos pensar, podemos comunicarnos unos con otros, podemos amar, podemos escribir, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen de Dios y somos diferentes a los animalitos, que son también muy bellos, muy hermosos, pero siempre el hombre es superior porque tiene la imagen de Dios. Pero como ya dije, esa imagen fue desfigurada por el pecado. Esto significa que el pecado es parte de nuestra naturaleza. Por eso en el Salmo 51:5 la Biblia dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo somos pecadores según este versículo?
desde que somos concebidos en el seno de nuestra madre, ya somos pecadores. Entonces heredamos el pecado de nuestros padres. Por eso la Biblia dice que en Adán todos mueren. Eso lo dice en 1 Corintios 15:22. También en Romanos 5, del 17 al 19, la Biblia añade: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Con base en todas estas enseñanzas de la Biblia, podemos decir que el pecado lo heredamos de nuestros padres. Sí, mis hermanos, sí. Nosotros desde que nacemos ya traemos en nuestra naturaleza el pecado, mis hermanos. El pecado. Somos pecadores ya como parte de nuestra naturaleza. Lo heredamos de nuestros padres. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios enseña claramente la universalidad del pecado. Es decir, que todos, absolutamente todos los seres humanos hemos pecado. Y la consecuencia final del pecado también lo enseña la Biblia. Sobre esto, ¿qué enseñan los siguientes versículos? Analicémoslos. En Romanos 3, del 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vamos a hacer un resumen de lo que dice aquí. Dice que no hay justo ni aun uno. Que no hay quien entienda. Que no hay quien busque a Dios. Que no hay quien haga lo bueno. Que no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. A eso se le llama la universalidad del pecado. Y en Romanos 3, 22 y 23 dice la palabra de Dios: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos es de que nosotros, por más que podamos o por más que queramos hacer, no podemos alcanzar la gloria de Dios, precisamente porque somos pecadores, porque somos imperfectos y no podemos alcanzar. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Mis amados hermanos, también la Biblia en Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. ¿Qué enseña este versículo? Pues que la paga del pecado es la muerte. Pero aunque la paga del pecado es muerte, los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque Él ya murió por nuestros pecados. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Y pagó tus y mis pecados. Y por eso estamos esperando con ansias el glorioso día cuando volverá por nosotros. Qué hermoso es saber que hay un remedio para el pecado del hombre. Ese remedio es creer en el Señor Jesús, quien con amor se puso en nuestro lugar para pagar con su muerte en la cruz el pecado de nosotros. Por eso se le llama el Redentor, el Salvador, porque Él vino
a pagar tus y mis pecados. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado hizo estragos en la naturaleza humana e hizo que el hombre cayera en una total depravación. Podemos ver en la historia diferentes eventos que lo demuestran. Veamos 3 de los cientos de ejemplos que podríamos poner. Vamos a ver el primer ejemplo de la depravación del hombre. Ese se encuentra en Génesis 4:8, donde dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, hermanos, qué tremendo pasaje. Y ahora, hoy en día, esto lo vemos todos los días en las noticias, hermanos. Todos los días se dan casos como el de Caín y Abel. Caín invitó a su hermano a ir a pasear al campo. Y cuando ya andaban por allá en el campo muy contentos, se levantó contra su hermano y lo mató. Lo engañó, hermanos. Lo engañó para poderlo matar. Ese es el primer homicidio de la historia. Fíjense cómo Caín fue afectado por el pecado, hermanos, y se convirtió en un asesino. En Génesis, el capítulo 6, versículos 12, 13 y 17, hay otro ejemplo de la depravación del hombre. Dice así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué evento se está narrando aquí? Pues el diluvio, hermanos. El diluvio. Como Dios, hermanos, dice la Biblia que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Porque el hombre de continuo solamente buscaba el mal. Y ya toda la tierra estaba llena de violencia, de maldad, de pecado, hermanos. ¡Qué tremendo! Y por cierto, nuestro Señor Jesucristo dijo que antes que Él regresara iban a volver los días de Noé. Y hoy día estamos viendo esa misma violencia, ese mismo pecado, esa misma maldad en el mundo entero. Es muy triste, hermanos, para nosotros como latinos y en lo particular como mexicanos, darnos cuenta que en nuestro país hay tantas y tantas tumbas clandestinas donde han enterrado a mucha gente, que hacen desaparecer y que los matan y los echan allí en hoyos que hacen en el suelo. Por donde quiera hay tumbas clandestinas. ¡Qué terrible situación, hermanos! Y todo lo que las noticias nos dicen diariamente de más y más y más homicidios, más crímenes que se hacen. Todo esto nos muestra la depravación en que hemos caído por el pecado, mis hermanos. Hay un tercer ejemplo que la Biblia nos habla y que también quiero mencionar. Eso está en Lucas 23, del 33 al 37. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué evento se está narrando en este pasaje? La crucifixión de Cristo, mis hermanos. El crimen más horrendo, más bajo que los humanos hemos cometido. Matar a nuestro Señor, que se encarnó, que vino para salvarnos, para enseñarnos cómo volver a la presencia de Dios, que nos llenó de amor con sus milagros, con sus enseñanzas, con todo lo que Él nos trajo. ¿Y cómo se lo pagamos? Escarneciéndolo, escupiéndolo, golpeándolo, burlándolo y finalmente crucificándolo. ¡Qué terrible! Ahí podemos ver, hermanos, la depravación tremenda que es consecuencia del pecado. Si añadimos a estos ejemplos bíblicos de la depravación del hombre todo lo que pasa hoy en día, como los secuestros, los homicidios, los asaltos, el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo, el narcoterrorismo, el terrorismo, la violencia doméstica, el abuso infantil, los feminicidios, la pornografía, la prostitución, la brujería, el satanismo, el ocultismo, las desviaciones sexuales, el sexo con parientes, el homosexualismo, el lesbianismo, la promiscuidad sexual, la violación, el manoseo, el adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de que en verdad somos tan pecadores que merecemos la muerte eterna. Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Y hasta aquí vamos a dejar el estudio de esta noche. Los invito para que la próxima semana se conecten nuevamente. Disculpen hoy la pequeña demora que tuve, pero el horario es a las 7:30 cada martes. Cada martes los espero el próximo martes para que sigamos estudiando la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, quisiera hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición sobre cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has concedido, Señor, tener el estudio bíblico de esta noche. Ahora, Señor, venimos delante del trono de tu gracia para poner en tus manos nuestras necesidades. Padre Celestial, te pido por los hermanos que han perdido un ser querido, por la familia Cook, por la familia Morelos, Padre Santo, ahí en Tecate. Te pido también, Señor, por los que han estado enfermándose últimamente, tanto miembros de mi familia como miembros de mi iglesia, como miembros de otras iglesias hermanas. Señor, ten compasión de cada uno de ellos. Permite que puedan aliviarse, Señor, de esta pandemia. Que puedan, Señor, recuperarse, que no pierdan la vida, Señor. Dale la oportunidad
para que puedan seguir, Señor, sirviéndote y trabajando para ti. Por todos aquellos también que no conocemos por nombre, pero que tú sí los conoces, Señor. Te pido que también los bendigas donde quiera que hay enfermos, Señor. Sabemos que los hospitales están ya en su máxima capacidad, Señor, con muchos enfermos, con muchos, Señor, que están entubados, con muchos que están muriendo. Padre Celestial, ten compasión de este mundo. Ten compasión, Padre Santo, de la tierra. Y perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Padre Santo, que nos hemos olvidado de ti, Señor. Y danos la oportunidad de regresar, Señor, nuevamente a ti. Y de empezar nuevamente. Danos una nueva oportunidad. Que todo esto pase, Padre Santo, y que podamos, Señor, servirte con fidelidad y amor. Te pido también, Señor, por todos los hermanos de la congregación de Bonita, Señor, tanto la iglesia americana como nuestra iglesia Jehová Sabaoth. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño que se reúne allí, Señor, para alabarte y para aprender de ti. Y te pido, Señor, que tú nos sigas llevando de tu mano día con día, Señor. Que podamos seguir sirviéndote todo el tiempo que tú así lo permitas. Y que muchas más personas sean alcanzadas con el mensaje precioso de tu bendita palabra. Pues todo te lo pido con humildad en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, tengo una petición más. Yo quiero pedirte por Israel Salcido, que esta noche está saliendo, Señor, para unirse al Army de los Estados Unidos, al ejército de esta nación. Señor, tómalo entre tus manos. Tú sé quién lo dirige cada día y que él pueda dar un testimonio fiel, nítido a sus compañeros, Señor, que sus compañeros puedan saber que Él es tu Hijo, que tú vives en Él. Dale, Señor, la fuerza, la fortaleza para enfrentar las tentaciones y todo lo que se le presente cuando esté allí trabajando en el ejército. Bendice también a sus padres, al hermano Iván, a la hermana Alicia, a su hermana Michelle, a su hermano Eleazar, y a todos sus parientes y a todos sus hermanos en Cristo. Bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos a seguir adelante. Porque todo te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por conectarse. Y hermanos, acuérdense que el próximo domingo los esperamos a la 1:45 de la tarde con el culto de adoración a nuestro Dios. Gracias y que el Señor me los bendiga y los guarde. Muy buenas noches. Gracias.